Pues bueno, el día de hoy vamos a tener un mensaje especial de Año Nuevo, ¿verdad? La vez pasada fue de fin de año y el pastor compartía con nosotros esta porción hermosa de Lamentaciones 3, ¿no? Justamente como haciendo un corte de caja, ¿no? Cómo nos fue en ese año y sobre todo destacar aquellas cosas en las que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Porque luego tendemos a recordar lo malo y no afianzar nuestra confianza en Dios en todo lo bueno que permitió a lo largo del año, ¿no? Y eso fue la vez pasada y en esta ocasión vamos a estudiar un libro que tiene nuestras Biblias que se llama Job, ¿ok? Vamos a estudiar el libro de Job, capítulo 31. Capítulo 31, vamos a tratar con ayuda de Dios de ver todo el capítulo. Hay cosas que Dios quiere hablarnos ahí, pero bueno, en lo que vas abriendo tu Biblia en Job 31, solamente déjame decirte que este libro es considerado una pieza maestra en cuanto a la poesía hebrea y la literatura occidental. Es un libro principalmente de sabiduría y presenta las vivencias de este personaje, Job. Posiblemente él es el autor de este libro, no se sabe, algunos se lo atribuyen a Moisés, otros a Salomón. La verdad es que no han logrado detectar quién es el autor en sí, ni tampoco se sabe bien ni la fecha ni el lugar donde fue escrito. Algunos eruditos consideran que por su tipo de escritura hebrea es uno de los libros más antiguos en nuestra Biblia, ¿okay? Incluso hablando de Génesis, o sea, algunos lo sitúan por esa fecha. Otra vez no se sabe exactamente, está colocado en nuestras Biblias donde está porque inicia esta sección de escritura poética en la Biblia, ¿no? En los libros de sabiduría, y viene Job, Salmos y Proverbios, ¿verdad? 3 libros de sabiduría que tenemos ahí. Bueno, se distingue en este libro el sufrimiento de este personaje, Job. Si algo se reconoce en Job es el sufrimiento que padeció, ¿no? Pareciera injustamente, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más de eso, pero en sí no se trata del sufrimiento de Job, el libro, sino de teología, de cómo Job conocía de Dios y lo concebía, cómo entendía a Dios y Dios teniendo ciertas acciones en su creación y en la vida humana. Incluso a este libro se le atribuye un propósito profético. Acompáñame nada más rápidamente a Ezequiel 14, del 12 al 14. Fíjate, dice Ezequiel 14:12, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová, ¿no? O sea, algo que podemos ver en estos versículos es que se reconoce la vida de Job como alguien justo, ¿verdad? Como alguien justo delante de Dios. Aún en esta profecía dice, si en este momento, ¿no? O sea, si yo viniere a hacer juicio y encontrare la situación en la humanidad y solamente están estos 3 hombres, estos 3 se salvarían por quienes fueron delante de mí, ¿okay? Es profético, claro. Sabemos que ustedes y yo ya vivimos en los tiempos de la gracia de Dios, ¿verdad? Ya vino su Hijo Jesucristo y estamos en esa esperanza. Pero bueno, hay otro versículo que cita Job y es con un propósito apostólico. Acompáñame a Santiago 5:11. En el Nuevo Testamento también nos habla acerca brevemente de este personaje. Dice Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿verdad? Ahí es cuando no nos gusta decir mucho amén, pero es una bienaventuranza, mis hermanos. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? Y era uno de los propósitos también de este libro, esta revelación de Dios a través del libro de Job, ¿no? Ver la misericordia y la compasión que Dios tiene para con cada uno de los que le amamos, ¿okay? Pero bueno,
Entonces, ahora sí, nada más, y antes de irnos al capítulo 30, bueno, ya les dice que habría en Job 31, pero nada más al inicio del libro de Job. Rápidamente, de este personaje se distingue su pureza e inocencia. Sufrió grandes pruebas. Su nombre, de hecho, tiene como significado y es una transliteración. Algunos estudiosos también encuentran esto en su nombre, que es traducido como odiado o perseguido. Job, eso significa. Y así lo veremos, ¿no? O sea, realmente pareciera que en sus sufrimientos era odiado y perseguido Job, ¿no? Aunque no había hecho nada que mereciera lo que le acontecía. Pero desde el principio Dios lo distingue como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí en el capítulo 1, versículo 1 dice eso: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Y tal vez hablamos de un hombre perfecto no como nuestro Dios, ¿verdad? En los estándares humanos, pues bueno, él se distinguía como esto, la gente lo distinguía así, ¿no? Y aún Dios podía ver esto en él, ¿no? Una vida completa en Dios. Vamos a ver y digo, no, que me gustaría que estudiáramos todo el libro, ¿verdad? Pero pero creo que en casa puedes leerlo, y si ya lo has leído, medita nuevamente en estas cosas, porque la verdad es que vemos un hombre que Dios lo distingue así, ¿no? No solamente él mismo, claro, hay mucho que va a tener que aprender Job también de su misma moral, ¿no? De su misma concepción del mismo como alguien recto delante de Dios. Pero bueno, la historia la conoces, ¿no? Se desarrolla capítulo 1 y 2, ¿no? Pareciera que Dios tiene un encuentro con Satanás, ¿verdad? Y casi le presume: ¿no has visto a Job, ¿no? Que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal es. Y Satanás le dice algo así como: pues claro, o sea, es así porque tú lo proteges, tú lo tienes cercado, ¿no? Pero deja que le caiga un mal y verás, ¿no? Y Dios dice: ok, puedes hacerle daño, solamente no te metas con su vida, ¿no? Y sabemos que en un día Job pierde posesiones, pierde a sus 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y después de esto parece que vuelve a haber este encuentro con Dios y Satanás, y le dice: ¿ya ves? ¿No? Dios le dice a Satanás: pues sí, pero porque está completo, o sea, su salud está intacta. Y dice: ok, puedes atentar contra su salud, pero no contra su vida. ¿Okay? Y sabemos que le cae una sarna, dice que desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del pie, un mal muy, muy doloroso y muy visual para todos, ¿no? Y Job dice que queda ahí sentado, cubierto de ceniza, rascándose con un carboncillo, ¿no? En esa situación quedó Job. ¿Qué había hecho Job para merecerlo? Nada, ¿verdad? Pero iba a ser probada su fe, ¿no? Iba a ser probada su fe. Y tanto fue esto que aún en Job 2:9, su mujer, ¿verdad?, le dice: oye, ya aún tienes integridad, maldice a Dios y muérete, por favor, ¿no? O sea, así a ese grado. Y antes de que seamos tan duros con la mujer de Job, pues veamos también qué está pasando aquí, ¿no? Ella también había perdido a sus 10 hijos, ¿no? Seguramente todavía estaba pues con ese duelo, ¿no? Y viendo a su esposo en esa condición y viendo lo que le está aconteciendo, y le dice esas palabras. Pero Job se mantiene íntegro. Y el día de hoy vamos a meditar en eso, en una vida íntegra, ¿ok? Nos estamos perfilando ahora para este nuevo año, y yo sé que al igual que muchos, de repente hacemos propósitos de año nuevo, ¿no? Cosas, metas que cumplir, cosas que me gustaría que pasaran este año. Y qué mejor verlo a través de la integridad de este hombre y de la vida de este hombre. Creo que nos puede apuntalar para que lo que hagamos, lo hagamos queriendo tener un corazón íntegro delante de Dios. Pero nada más rápidamente, ¿qué es una vida de integridad? La RAE lo define, la Real Academia Española, como algo que no carece de ninguna de sus partes. Dicho de una persona recta,
intachable, aprobada. Aunque en el hebreo esta palabra se define también como inocencia, ¿no? Ya hemos estado hablando de Job como alguien recto, perfecto, inocente, temeroso de Dios y apartado del mal. Aunque Job nunca reniega de Dios, llega un momento en que en su agonía maldice el día en que nació, ¿no? Job 3 al inicio, lo puedes leer después. El 3 habla de todo ese día maldiciendo, ¿no? Son versículos en los que Job maldice el día en que nació, ¿no? Esperando que no hubiera sucedido, porque entonces estaría él descansando y no sufriendo, etc. Otra vez, Job está en medio de este sufrimiento, en medio de esta prueba. Después de esto, Job tiene una serie de discusiones de 3 amigos, ¿verdad? Que vienen a verlo. Están estos amigos queriéndolo acusar, seguramente algo hiciste y por eso estás viviendo lo que estás viviendo. En aquel entonces en el conocimiento de Dios todavía no tenían tanta revelación como tú y hoy lo tenemos, y de repente te está pasando esto, hay pecado en tu vida, ¿no? Algo hiciste mal, lo estás ocultando, etc. Entonces se vienen esta serie de 3 discusiones o discursos de sus amigos acusando a Job, y a partir del capítulo 29 y 30, Job recuerda su anterior condición y lamenta su actual estado. Pero a partir del capítulo 31 que estudiaremos el día de hoy, Job da un discurso de su integridad, ¿no? Como él no tiene nada que esconder, él no ha hecho algo que amerite lo que está viviendo, y lo único que vemos es a este hombre pronunciando la verdad, dando testimonio de cuál era su vida. Ahora sí, vámonos, Job 31. Job 31, y voy a leer solamente los primeros 4 versículos y después de eso oramos para que Dios nos guíe y nos permita recibir su palabra. ¿Okay? Dice así: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Vamos a orar. Señor, esta mañana que nos permite, Señor, gozarnos en la comunión, estar aquí reunidos, abrir tu palabra y ser guiados en tu verdad y por tu Espíritu, Señor, rogamos, Padre, rogamos que seas tú, Señor, hablando a nuestro entendimiento, a nuestros corazones, Señor. Que este año que iniciamos, Señor, sea de eso, de abundar en tu palabra, de meditar, Señor, todas las cosas que tú nos has estado hablando y lo que nos vienes mostrando, Señor. Permite que en este tiempo, Señor, podamos ser dirigidos por tu verdad, Señor, que cada cosa que pronuncie, cada razonamiento que comparta, Señor, venga de ti y que sea de edificación para nuestras vidas, Señor. Queremos definitivamente cada que nos reunimos, Señor, pues así ser alimentados en tu palabra, Señor. Apacienta tu grace, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí con mis hermanos, Señor, rogándote también que cuides y bendigas a nuestro pastor y su familia que están allá en Semilla, México, Señor, y que al igual que nuestros hermanos allá en Semilla, México, hoy podamos, Señor, vivir y experimentar la llenura de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre, y en tu nombre es que oramos, Jesús. Amén. Muy bien, entonces, Job 31 muestra realmente cómo es de una manera práctica una vida piadosa, una vida de integridad, ¿no? Ya hablamos que íntegro es una persona que incluso se concibe como una sola pieza, ¿verdad? Que no tiene muchas caras, sino que realmente donde lo ves es el mismo, ¿no? Y bueno, les decía hace rato, ¿no? Job trata de explicarse en un sentido de injusticia el sufrimiento y la humillación que está viviendo. Pues como te decía, hasta sus amigos le dicen: oye, tú necesitas un juicio especial por lo que estás haciendo, por tu pecado, ¿no? Y a veces nos sucede lo mismo a nosotros cuando apelamos a nuestra inocencia ante quienes nos acusan o tratan de humillarnos, ¿no? Y de repente nos enrolamos en
en argumentos, en discusiones y a veces hasta caemos en necedades, ¿no? Algo así le empieza a pasar a Job, aunque en sus palabras nunca se ve ningún resentimiento hacia Dios, ni siquiera pues tratando de dudar quién es Dios. Más bien, él no entendía lo que estaba viviendo. Y claro, en este capítulo también vamos a ver una conexión muy clara a lo que es el Sermón del Monte. Aborda muchas de las enseñanzas que Jesús dio en ese lugar y que están capturadas al inicio de Mateo, desde el capítulo 5 hasta el 7. ¿No? Menciona cuestiones como la relación entre la lujuria y el adulterio, el amor al prójimo, la limosna y la justicia social, el amor al dinero e ir tras las idolatrías. Y de hecho Jesús decía en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y vamos a ver que Job se muestra con una vida así, misericordiosa. Es una de las características que vamos a ver como parte de la integridad y de la piedad que mostraba este hombre. Muy bien, dice, voy a citar nada más a este comentarista Bartley, que dice, el capítulo que ahora abrimos respira casi o completamente a través de un espíritu que permanece más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Es una anticipación práctica de muchas de las enseñanzas que vendrían de aquel que se sentó y enseñó a sus discípulos en el monte. Es la imagen de alguien perfecto y recto que temía a Dios y se apartaba del mal, ¿no? Y vemos lo primero que dice ahí en el versículo 1, Job es, hice pacto con mis ojos, ¿verdad? Esta es una referencia muy clara a que Job entendía algo y cuidaba mucho lo que entraba por sus ojos, ¿verdad? Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y creo que hoy en día estamos en una sociedad, en una cultura que se nos quiere meter por la vista, ¿no? De muchas maneras, en muchos sentidos. Claro, aquí está hablando de pureza. Job incluso era puro en cómo veía a una de las jovencitas a su alrededor, ¿no? En esta atracción normal que puede haber entre el hombre y la mujer, pero él cuidando ese aspecto, porque Job ya era casado, ¿verdad? Aunque en su cultura era muy bien visto que pudieran tener de repente concubinas, ¿ok? Pero Job se cuidaba de esas cosas. Y creo que este es un llamado a todos nosotros a permanecer en pureza. Sé que de repente en nuestra cultura seguimos viendo a hombres que mantienen incluso imágenes impuras en el teléfono, ¿no? Le dan seguir a cosas que incitan incluso a su carne a pecar. Pero antes que las mujeres nos empiecen a dar codazos, déjenme decirles que estamos en una sociedad en que ya eso pasa con ambas partes, ¿no? También ustedes, mujeres, se tienen que cuidar de lo que ponen delante de sus ojos, de por qué le da seguir a ese chico, ¿no? O esas cosas que de repente hacen o te están invitando a través de tu mirada a pecar, ¿verdad? Otra vez, fíjate, en Mateo 5:29 dice Jesús, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿verdad? Aún Jesús hablaba de esto muy tajantemente y no se trata de que andemos tuertos por la vida, ¿verdad? Se trata de que seamos radicales. Cada uno sabe de su propia concupiscencia, qué es lo que puede entrar por tu vista. Ahorita estamos hablando incluso de esta pureza sexual que debe haber en cada uno de nosotros, hombres y mujeres, ¿ok? Pero también vamos a ver que desglosa una parte en la que pueden entrar otras cosas de codicia, ¿no? Que tiene el otro que yo no tengo y deseo, ¿no? A lo mejor es ese auto último modelo tan flamante y con unos brillos exageradamente hermosos. ¿Te das cuenta? Todo entra por nuestra vista. Y en eso, como Job, hace un pacto con sus ojos. Y claro, no es que la expresión es hago pacto con mis ojos, pero realmente el pacto lo estaba haciendo delante de Dios. Un pacto es una promesa, ¿no? Señor, o sea, voy contra mis ojos. No voy a dejarme guiar por mis ojos, ¿ok? Voy a cuidar lo que pongo delante de ellos.
Ahora dice el versículo 2, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Y realmente aquí lo que Job está diciendo es, ok, ¿qué galardón recibiría de arriba si me dejo guiar por mis ojos? ¿Saben? A veces Dios nos da bendiciones. Varones casados, tu esposa es una bendición de Dios, es un galardón que Dios te ha dado desde lo alto. ¿Me explico? Tú te vas a perder de ese galardón si dejas que tus ojos sean desviados. Lo mismo esposas, ¿no? Tu esposo es un galardón que Dios te ha enviado. ¿Okay? Y puedes perderte ese galardón dejándote guiar por tus ojos. ¿Okay? Yo sé que nos conocimos, dice uno de los libros en Cantares, ¿no? Desde nuestra juventud y éramos hermosos y jóvenes, ¿no? Y de repente llegan los años y ¡ay, ya! Ok, ¿qué están viendo tus ojos? ¿Qué están viendo tus ojos? Pero fíjate, dice el versículo 3, ¿no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? Claro que sí. Job está entendiendo que aún esta degradación de la vista humana lleva a un quebrantamiento fuerte, aún social. Y déjame decirte, encontré esta estadística del año 1500 al año 2000. Hay una diferencia entre algunas cosas que han pasado en la sociedad y que nos llevan a ver el quebrantamiento que está teniendo la humanidad. Y fíjate, en el 1500 la edad promedio de la independencia económica de un hombre eran los 16 años, ahora son los 26. En el 1500 la edad promedio de matrimonio de un hombre era 18, ahora es 28, ¿no? Y si le agregas que ya estamos en el 2025 y vienen los nini, bueno, ¿qué te digo, no? En el 1500 la edad promedio de la pubertad masculina, esa me llamó mucho la atención, era de 20 años, ahora es de 12. ¿Te das cuenta? Claro que estamos en una sociedad que se está quebrantando y corrompiendo por la vista. Cada vez los jovencitos, adolescentes, despiertan más temprano estas cosas de la carne. Y la sociedad se lo está dando, la cultura se lo está dando. Los está incitando cada vez a pecar desde más temprana edad, ¿te das cuenta? Y no estoy diciendo que allá a los 18 tengamos que estar casados, pero piensa en esto. Realmente el llamado al matrimonio es en santidad, cuidando aún la virginidad de ambos. Y que puedas llegar en esa pureza al matrimonio para deleitarte con tu cónyuge de por vida. Ahora no. Ahora es ve y prueba, ¿no? Prueba por todos lados y entonces ya te quedas con el que más te convenga. ¿Te das cuenta? Esa es la ideología actual. Claro que hay quebrantamiento y extrañamiento. Pero ¿qué preferimos? ¿Quebrantamiento y extrañamiento o ese galardón que Dios nos da? Dios nos ve todo el tiempo. Él cuenta nuestros pasos. Es esto lo que nos mantendrá en un pacto con Dios para ir en contra de lo que vemos. ¿Sí? Porque termina él diciendo, versículo 4, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Ahora versículo del 5 al 8 dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Vemos que Job vivió una vida recta de integridad porque su esencia era mantenerse en la verdad. ¿Se dan cuenta? Él está diciendo, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, ¿no? Él no anduvo en mentira y no se apresuró a engaño, pero aún Job, en esta honestidad que también muestra su carácter, él dice, ok, si yo hice esto, si anduve en mentira, si anduve en engaño, que Dios sea el que me pese. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué integridad puede tener este hombre para decirle a Dios, pésame? O sea, tú escudriñame. ¿Podríamos decirle lo mismo a Dios? Pésame en tus balanzas, Señor, porque el año que acabo de terminar ha sido en integridad.
Yo sé que cuando nos escudriñamos ante personajes como este, viene lo que dice en Ezequiel, ¿no? Solamente estos 3 varones salvarían, ¿verdad? Pero otra vez, hermanos, no estamos aquí para ver esta porción en un sentido condenatorio, ¿no? Sino de aliento. Porque Job, al igual que tú y que yo, era un hombre que nació en pecado. O sea, era un ser humano, venía ya pecado en él. Pero decidió vivir para Dios, ¿te das cuenta? Decidió ser guiado por la verdad. Y aún fíjense, Job se atreve a proferir una maldición hacia sí mismo. Si yo he hecho esto, si me he dejado llevar por mentira o por engaño, siembre yo y otro coma. Y sea arrancada mi siembra. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta trabajar y trabajar y trabajar y que otro se lleve todo, ¿no? Pero realmente Job es lo que está diciendo. Si yo me he dejado llevar por mentira o engaño, que eso sucede en mi vida. Y él lo está diciendo a pesar de todo lo que está viviendo. ¿Okay? A pesar de que perdió todo, hasta sus hijos. Pero vamos a ver la siguiente parte, dice el 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. ¿Se dan cuenta? Parece que vuelve a retomar los primeros versículos, aunque los primeros versículos hablan de la pureza en su vista, ¿verdad? De cuidar lo que ve y aún sus pensamientos acerca de lo que ve. Pero aquí habla ya de la acción del adulterio, ¿no? Aquí habla ya de la acción del adulterio. O sea, si mi corazón fue engañado, ¿no? Si mi corazón engañado acerca de mujer. Aquí vemos que Job se mostraba fiel, ¿verdad? Tenía fidelidad en su corazón hacia su mujer, su esposa. Aquella que le dijo, ya, no mantengas tu integridad, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Job se está manteniendo fiel. Otra parte que debemos revisar en nuestros corazones, ¿cómo estamos en cuestiones de fidelidad? ¿No? En nuestras relaciones. Bueno, aquí habla de la relación conyugal, ¿no? Él entendía que la infidelidad en el matrimonio es una gran maldad. Y claro que tenía consecuencias muy graves, ¿no? Dice ahí, muela para otro mi mujer. O sea, realmente se esclavice para alguien más, ¿no? O sea prácticamente en el adulterio, lo que estás haciendo es entregar tu cónyuge a alguien más. ¿Okay? Por eso es tan grave. Y además dice ahí, y sobre ella otros se encorven. O sea, aún ya puede dejarse guiar por el pecado así como yo, ¿no? Aún otros se enseñoreen de ella. Es una referencia muy clara a esta cuestión tan íntima y tan hermosa que Dios ha dispuesto en un matrimonio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y me tocó compartirlo hace no mucho aquí en Matrimonios eso, ¿no? O sea, cómo el matrimonio, esta institución de Dios, refleja la relación que tenemos con el Dios de los cielos. ¿Te das cuenta? Y debe ser en completa fidelidad. Hablando Job de las consecuencias, dice, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Y sabemos que el adulterio es castigado en nuestras leyes humanas, ¿verdad? Tanto así que hay pensiones alimenticias que pagar, ¿no? Aún hay consecuencias, dice, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda, tu casa. Sería deshecha. A lo mejor no la ves incendiándose literalmente, pero espiritualmente está deshecha. ¿Okay? Y Job definitivamente muestra tener fidelidad en su corazón. ¿Okay? Fidelidad no solamente para con su cónyuge, lo vamos a ver más adelante, que esa fidelidad se refleja aún ante cómo concibe a Dios. Versículo 13 dice,
Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara, qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Y ahí vemos que Job no trata con crueldad a una de las personas que están a su servicio o que estaban a su servicio. ¿Okay? David Guzik comenta esto. La bondad de un hombre o una mujer es a menudo mejor indicada por cómo tratan a los que consideran inferiores a ellos, no cómo tratan a sus iguales o a los que consideran superiores a ellos. ¿Okay? Y ahí debemos entender esto. Para Dios no hay acepción de personas, ¿verdad? Dice en su palabra. Y creo que es también de revisarnos cómo tratamos de repente a las personas que están a nuestro servicio. Incluso cuando vas a un restaurante, ¿cómo tratas al mesero? ¿No? ¿Cómo le pides las cosas? Con cierta arrogancia, así de, ¿ven? O tienes la humildad de reconocer que así como él, tú también estuviste en el vientre de una mujer. Y Dios tiene cuidado de ambos. ¿Te das cuenta? Posiblemente Job está consciente de la humanidad de ambas personas, ¿no? Tanto él en algún momento como amo o patrón de alguien, como la persona subordinada. Y más en ese momento que había muchos subordinados en esclavitud, ¿verdad? Y que lo consideraban socialmente como alguien inferior. Pero Job dice, yo no fui así. O sea, yo no traté en ningún momento con crueldad a ninguno, ¿no? ¿Qué haría yo? O sea, ¿qué cuentas le daría a Dios cuando se levantara delante de mí y me dijera, ¿qué hiciste? ¿No? Ok, te puse como líder en algún área, te puse a dirigir ciertas situaciones en tu empresa. ¿Cómo te portaste con tus empleados? Okay. Vámonos, versículo 16 al 23 dice así: Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Lo siguiente que vemos es que Job no victimizó de alguna manera o abusó del pobre o el débil, el necesitado, ¿verdad? Job había mostrado amabilidad y generosidad, tanto así que lo puedes ver a lo largo del libro, incluso cuando él se lamenta en su situación actual y recuerda la vida pasada, dice, pues o sea, lo reconocían en las plazas. Él era como parte importante en la cultura y en la sociedad de aquel entonces. Entonces era reconocido también por su generosidad hacia los más necesitados, hacia los débiles. Creo que aquí, hermanos, es también de revisarnos cómo mostramos interés y consideración por los desfavorecidos. Requeremos ser más intencionales en esto, porque a veces ya estamos en el día a día que omitimos ver otras realidades, otras verdades. A veces hasta nos volvemos críticos muy expertos de las personas de los semáforos, ¿verdad? Y no me malentiendas, yo sé que de repente puedes ver muy claramente engaños, ¿no? A la hora de estirar la mano y pedir dinero. Pero creo que aún en esto Dios nos puede dar discernimiento, ¿no? Saber cómo ayudar, a quién ayudar, en qué momento hacerlo. Pero definitivamente no está bien que cerremos nuestros ojos ante la realidad de las necesidades de otros. ¿Se dan cuenta? De hecho, a inicios de año se estila, ¿no?, de algunos que religiosamente utilizan estas fechas para ir, repartir juguetes, dar alimentos, y no está mal hacerlo. Pero dice algo muy importante en esta porción. Dice Job en el versículo 23, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder.
Sabe que aún a Dios hay que darle cuentas de esto. Ok, viste al desnudo, ¿qué hiciste para cubrirlo? ¿Viste al hambriento, qué hiciste para alimentarlo? ¿O simplemente te diste la vuelta y fuiste a disfrutar de tu cafecito y tu biscuit en Starbucks? ¿Te das cuenta? Creo que es algo que debe movernos a misericordia definitivamente, porque los misericordiosos alcanzarán misericordia. Lo acabamos de leer en Mateo. Dice versículo 24, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Lo siguiente que vemos, y es parte de la fidelidad de Job, pero una fidelidad hacia Dios, una confianza en Dios. Y lo primero que dice es, no puse mi confianza en el oro. No tuve mis bienes por estabilidad de mi vida, en otras palabras. ¿Explicó? Seguimos también, ¿no? En una sociedad, en una cultura que cada vez apela más a eso, ¿no? El éxito es igual a dinero. El poder es igual a cantidad de posesiones. ¿Te das cuenta? No es así para con Dios. Job declara que no veía en las riquezas su confianza ni en la multiplicación de las riquezas, ¿no? No, pues es que mi cuenta bancaria va en más de 10 ceros, ¿no? Estoy tranquilo. Ya tengo 3 ceros o menos y empiezo a temblar. ¿Te das cuenta? Él no puso su confianza en las riquezas. Y en esta expresión más adelante dice el 26, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Y aquí está hablando de la idolatría, hermanos. No puso su confianza y su amor en el dinero, pero tampoco se dejó llevar. En ese entonces era muy usual que adoraban al sol, ¿no? Bueno, venimos de una cultura prehispánica que a eso se dedicaba, ¿verdad? A adorar al sol y a la luna y de repente se voltean hacia acá y quién sabe qué tanto hacen y hacia allá y a los 4 vientos y que de aquí caiga, ¿no? Dice, yo no hago eso, ni me dejé engañar, ni besé mi mano. La referencia de besar la mano es porque se dice que en aquel tiempo acostumbraban que si no tenían al ídolo cerquita como para darle un beso, besaban su mano y le mandaban un besito, ¿no? No te digo que esté mal mandar besos, ¿ok? Si es tu cónyuge, por supuesto. Pero sí está hablando de esa idea, de tener dioses. Y claro, nosotros Dios nos ha abierto los ojos, ¿verdad? Y no tenemos estatuillas de yeso, de oro, de plata que besemos y adoremos. Pero lo delicado y lo que debemos cuidar mucho, decía Juan en su primer carta, en el último versículo dice, cuídense de los ídolos, ¿no? Porque son cosas que se levantan en tu corazón y le roban la adoración a Dios. Y creo que eso es algo muy importante para mantenernos en integridad este año. Revisa qué cosas están siendo ídolos para ti. Muy fácil, revisa a qué le estás dedicando mayor parte de tu tiempo y de tus recursos. Ese es tu Dios. ¿Ok? Si es el estudio de este hermoso libro, si es una devoción real a Dios, vas por el camino de Job. Pero si hay algo más que ha robado de tu tiempo, de tu mente, de tu atención, de tus pensamientos, porque luego vemos algo y estamos todo el tiempo ahí pensando, y series de televisión que hasta andamos viendo en qué va a terminar y ya la quiero ver. Y otra vez, son entretenimientos, hermanos, pero no hagamos de eso nuestros dioses falsos. Aquí Job muestra esta fidelidad. Dice, versículo 29, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasa fuera la noche. Mis puertas abría al caminante.
Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí a mi puerta. ¿Quién me diera que me oyese? ¿Okay? Lo siguiente que vemos aquí es que Job estaba sin nada oculto. ¿Okay? Era transparente en ese sentido, era genuino. Tenía una fe no fingida. ¿Okay? Realmente él era el mismo en público y en privado. ¿Cómo batallamos a veces con eso? ¿Verdad? En privado somos un tipo de personas y en público cambiamos, ¿no? Porque ya tenemos los reflectores. No era así Job, ¿no? Él realmente dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía. Job afirmaba aún el amor a sus enemigos. Y no pedía la destrucción de los mismos, ¿te das cuenta? Esto ciertamente es una marca de un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Es una de las principales enseñanzas que Jesús deja también en el Sermón del Monte. Acompáñame rápidamente, Mateo 5, 43 al 45. En esta porción en la que Jesús está enseñando acerca del amor a los enemigos, Él inicia diciendo, antes se les dijo que ojo por ojo, ¿no? Y diente por diente, ahora yo les digo que ya no es así. Fíjate, versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Verdad? Más adelante dice, bueno, ¿qué mérito tienes si amas a los que te aman? El amor al prójimo te deja ver cómo Dios ama a justos y a injustos, ¿verdad? Los que no le han recibido, Él los sigue amando. Murió por ellos Jesús. ¿Por qué tú no los has de amar? ¿Por qué tú alimentas tu odio hacia alguien que crees indigno en tu presencia? El Dios soberano y todopoderoso no lo hace, tú no lo hagas. Somos llamados al perdón, hermanos. Somos llamados a no ser vencidos de lo malo. Acompáñame para completar esta idea. Romanos 12, 18 al 21. Romanos 12. Dice el versículo 18 de Romanos 12, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti, estate a cuentas con todos, ¿ok? Si alguien se ha de constituir tu enemigo es porque no quiere hacer la paz contigo, no porque tú no quieras hacer la paz con él. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Ok. Dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Verdad? Creo que una de las cosas humanamente que nos suceden es justificamos el odio al enemigo. No, es que me hizo, si vieras, si te contara lo que, ni tú lo perdonarías. Ya lo perdonó Dios, ¿tú qué le andas buscando? Algo más, perdona, ama. ¿No? Ya, este versículo que dice ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza, algunos lo malinterpretan y dicen, sí, para que le arda la cabeza lo que le está haciendo. No está diciendo eso, solamente lo vas a dejar así. O sea, ¿por qué se está comportando así conmigo? Pero le estás mostrando a Dios. Estás mostrando a Dios, ¿te das cuenta? Regresando a Job. Dice Job, si encubrí como hombre mis transgresiones, ¿no? Ante la insistencia de sus amigos de culparlo de, tú hiciste algo, Job, tú mereces esto y algo, tu pecado lo estás encubriendo, dice, o sea, si yo lo hubiera hecho, ¿no?
Aún si por temor a la multitud, ¿no? Te decía hace rato, de repente nos ponen los reflectores y ya no, seditas, tranquilitos, todos sonrientes, ¿no? El típico grito de, es que ya les dije que estén haciendo sus cosas, y suena el teléfono y, hola, buenos días. Pasa, ¿verdad? Al primo de un amigo le pasó. Job aquí está protestando también justamente de que él no era como esos hombres que esconden su pecado por miedo a la humillación pública o el menosprecio. ¿Ok? Él está diciendo, no, yo no soy así. O sea, no soy así. Por eso inicia el versículo 35. Vámonos a la siguiente sección. Dice, ¿quién me diera que me oyese? O sea, si todo esto hecho, pues ¿quién me estaría escuchando? Y aquí parece que Job va a detener toda su argumentación para apelar al Dios soberano. Fíjate, dice, ¿quién me diera que yo oyese? He aquí mi confianza es que el omnipotente testificara por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Y déjame hacerte, bueno, te decía primero, dice ahí, ¿quién me diera quien me oyese? ¿No? Parece que Job interrumpe su defensa y de su moral y de su rectitud y lo cambia por apelar a que ese que lo está escuchando se le muestre, se presente, ¿no? Y le está hablando a Dios. Y le está hablando a Dios e incluso aquí dice, aquí mi confianza es que el omnipotente testificara por mí, aunque mi adversario me forme proceso. ¿Okay? Déjame decirte que en esta porción parece que Job le está hablando a Dios. Y Job lo está viendo como adversario, incluso. ¿Okay? Claro, Job no tiene la mirada que tú y yo ahorita como lectores de este libro, ¿verdad? Nosotros no sabemos la historia completa. Job no se está dando cuenta que sus padecimientos, su sufrimiento incluso tienen un propósito cósmico. Porque ahí está Satanás queriéndole demostrar a Dios que Job puede fallar a la fidelidad que ha tenido con él. Y Dios lo está presentando como justo y recto y alguien que no se va a apartar de seguirle, ¿no? Y eso no lo está viendo Job. Por eso de repente dice, bueno, o sea, voy a llamar al omnipotente, aun si él como mi adversario me está llamando proceso. Y nosotros sabemos, te decía que su adversario es realmente Satanás, no es Dios, ¿verdad? Pero él todavía no lo entendía así. Y bueno, cuando él dice, he aquí mi confianza, he aquí mi confianza es que el omnipotente testificara por mí. Cuando dice, he aquí mi confianza, esta palabra confianza se puede traducir también como marca o firma. Realmente con estas palabras Job está firmando su integridad. He aquí, yo firmo que confío en Dios y que Él puede testificar por mí. ¿Te das cuenta? Fuertes palabras, pero de un hombre con un corazón conforme al de Dios. Un hombre recto, un hombre íntegro. Y espero que hasta aquí Dios te esté mostrando y anheles esa integridad de Job. Y le pidas, porque claro que Él puede hacer esa obra en nuestros corazones. Definitivamente Job estaba convencido que necesitaba ser vindicado de la situación actual que él tenía y al único que podía apelar era a Dios. ¿Qué haces cuando tienes pruebas? Cuando estás pasando por cierto sufrimiento, por tribulación. ¿Apelas a tu confianza a Dios? ¿Firmas, Señor, yo confío en ti, lo firmo? ¿O vas tras otras cosas? ¿No? Algo que te distraiga, algo que te quite el nerviosismo, la ansiedad, ¿no? Tenemos que buscar a Dios, aún en esas circunstancias más adversas y difíciles. Dice él, aunque mi adversario me forme proceso. Aquí Job, no pudiendo entender más, no se da cuenta de que él no estaba siendo tentado por Dios. Él estaba siendo tentado por Satanás. Acompáñame rápidamente, versículos que conocemos, pero que es bueno que repasemos. Santiago 1, 13 al 15.
Dice el versículo 13 de Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces siempre que pasas por alguna prueba o por algún tipo de tentación, entiéndelo, no viene de parte de Dios. Pero sí a veces Dios lo permite en tu vida para probar tu corazón, para probar tu fe. Pero realmente quien está ahí proveyéndote para tus concupiscencias es ¿quién? El adversario, Satanás, el chanclas le dicen algunos, ¿no? ¿Okay? Él está ahí. Y claro que quiere que tú seas así como al anzuelo, al pez, ¿no? ¿Y te das cuenta qué pasa? Primero es tentado, seducido. Pero después de que eres atraído y seducido, dice entonces la concupiscencia después ha concebido y da luz al pecado. Y ahí es cuando, claro que no podemos evitar la tentación, pero sí puedes evitar caer en pecado, dar a luz el pecado. En 1 Corintios 10, 13 dice, porque no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Entonces cuando te veas tentado, primero entiende, esto no viene de Dios. Pero Dios me quiere mostrar algo. Y mi confianza está en ti, Señor, lo firmo y me voy a aportar de acuerdo a eso. Así vas a mantenerte íntegro. ¿Ok? Regresemos rápidamente, ya perfilándonos al final. Dice el 38. Perdóname, nada más rápidamente antes de irnos a la parte final. Dice, ciertamente yo le llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Te digo que Job en su mente todavía no ve quién es realmente su adversario y dice, bueno, si Dios tiene algo contra mí, me voy a ir a presentar delante de él como príncipe, ¿no? O sea, no he hecho nada, Señor. Ve mi vida, pésala en balanzas de justicia. Creo que este 2026 es una buena oportunidad que vayamos delante de Dios, estemos a cuentas con Él, reconozcamos nuestros pecados. Dice en 1 Juan 9, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hoy Dios te habla y te dices, no, es que tache en esto, pídele a Dios, Señor, obra en mi corazón. Tú trae ese corazón íntegro. Yo quiero ser una sola pieza. No quiero que en público sea una persona y en lo oculto otra. Quiero realmente, Señor, reflejarte a ti. Que si otros pueden ver en mí, sea el carácter de tu Hijo. Dice que aún lo pondría sobre su hombro o como una corona, ¿no? O sea, te podrías presentar así delante de Dios, Señor. Mi vida es como la de tu Hijo, aquí estoy. Es lo que Dios quiere obrar en tu corazón, ¿sabes? Ahora sí dice versículo 38. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. ¿No? En su conclusión, Job termina una vez más trayendo una maldición hacia sí mismo. Si sus amigos podían realmente demostrar que era un pecador sobresaliente digno de un juicio sobresaliente o de disciplina de Dios, ¿no? O sea, aún dice, ok, parece que voltea a ver a sus amigos y les dice esto, ¿no? Si mi tierra clama contra mí. Y trae dos testigos, en esta última sección trae dos testigos, Job, su tierra y su prosperidad. ¿Okay? Dice, ok. Y otra vez en aquel entonces también era como muy común poner a la tierra por testigo, porque incluso estaban acostumbrados desde Adán,
o Caín, vemos que la tierra sufrió las consecuencias de su maldad. ¿Okay? Y por eso dice de abrojos y espinos. O sea, si yo he cometido todas esas cosas que ustedes me están injuriando, mi tierra hable por mí. Aun si lo que he conseguido, lo he conseguido falsamente o deshonestamente. Y así es como Job se presenta. Un hombre íntegro, ya lo vimos, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El mismo Dios así lo distingue. Después de que termina Job, llega este joven Eliú, que lo único que sabe, a diferencia de los amigos de Job, Eliú es de descendencia hebrea, y Eliú joven, más joven que ellos, y empieza a despepitar también contra Job. ¿Y cómo te atreves a hablarle así a Dios? Y te lo dejo como suspenso para que puedas leer todo el libro completo, ¿ok? Pero durante 6 capítulos Eliú habla, diciéndole, aún estás diciendo cosas que no están bien, Job, porque le estás hablando a Dios, ¿no? Más adelante Dios se va a revelar en un torbellino, ¿no? Y le va a decir a Job, ok, Job, tú no entendías esto. ¿Quién es el que habla y las cosas se crean, Job? Solo Dios. ¿Okay? Y Dios se muestra ahora a Job y le hace abrir sus ojos y entender la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que sostiene toda la creación, ¿verdad? Ahora Job de repente voltea y por eso conocemos esta porción: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Okay? Job pudo decirlo así, con todo el entendimiento en su corazón, en su alma: Señor, tú estás en control de todas las cosas. Yo hablaba de lo que había escuchado, pero ahora te estoy viendo. Estoy viendo que tú eres el sabio Dios que tiene dominio y poder sobre todo, aún sobre la situación que me tocó vivir. Entonces, ya para concluir, mis hermanos, posiblemente no hemos tenido la vida íntegra de Job, como te mencionaba hace rato, pero definitivamente para iniciar esta nueva etapa que Dios nos permite y nos concede, 2026, podríamos tomar mucho del consejo de Job, ¿verdad? Cómo actuaba él, cómo se comportaba, cómo se relacionaba con Dios, cómo era temeroso de Dios, ¿verdad? Un temor reverente. O sea, Job no le quería fallar a Dios en ninguna de las áreas de su vida y por eso se apartaba del mal. Es un llamado para ti, para mí, esta mañana, que seamos temerosos de Dios y nos apartemos del mal. Si algo podemos ver en la vida de Job, incluso al defenderse, es cómo se ve una vida piadosa. No una vida jactanciosa. Job en ningún momento se está jactando lo que él hacía, solamente está dando testimonio. Tú puedes dar ese testimonio a todos los que te rodean. Job fue de testimonio a muchas personas, y aunque sus amigos que no entendían lo acusaban, no le encontraron falla. Y definitivamente hemos estado viendo muchos rasgos de carácter: veraz, íntegro, fiel, ¿no? Tiene que ver con el carácter, y es precisamente en el carácter, en tu carácter, donde Dios quiere obrar. Quiere cambiarte por aquel gruñón, engreído, jactancioso, por aquel que en humildad y mansedumbre pueda ver a los demás. ¿Okay? Quiere cambiarte por aquella persona histérica, malhumorada, de mecha corta, cochamerta, iba a decir, perdón, mecha corta, ¿no? Eso, tú me entendiste. Por alguien paciente, por alguien amable, por alguien dócil de carácter. Así es nuestro Dios, así es Jesús. Y la obra del Espíritu es poner su carácter en ti. Pero definitivamente necesitas ser temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Okay? Así que te sugiero que nos propongamos proponte este año ser íntegro, mostrando honestidad en nuestro andar, pureza en nuestra mente y corazón, veracidad en nuestras palabras, en nuestra conducta, fidelidad ante Dios y en nuestras relaciones,
con una conciencia limpia y sin fingimiento, viniendo a estar a cuentas con Dios en todo momento. Importante que aprovechemos una sana doctrina, hermanos. De nada sirve que en este púlpito, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, exponga la palabra de Dios así como es, verso a verso, capítulo a capítulo, y seamos oidores olvidadizos y pasando esa puerta no recuerdes nada de lo que se dijo aquí. Esa es la única manera. Poniendo atención a lo que Dios te ha hablado y queriendo realmente mantenerte en esta sana doctrina, que Dios puede, como dice en 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Que este 2026, mis hermanos, Dios nos afirme, nos establezca y fortalezca para darle gloria en cada cosa que emprendamos, en cada logro que obtengamos, en cada paso que demos, que sea para la honra y la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es como una espada, Señor, de dos filos que penetra hasta lo más profundo, Señor, con la intención de discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones en nuestro corazón. Señor, tú nos conoces. ¿A quién vamos a engañar, Señor? Si de lo que hoy nos has hablado, Señor, podemos detectar en nosotros faltas, Señor, delante de ti, ayúdanos. Sé propicio, Señor. Ayúdanos en nuestro pecado, en nuestra maldad, Señor. Confiamos en ti, Señor. Y que esa sea nuestra firma este 2026, Señor. Nuestra confianza en ti, y que esa confianza nos lleve a vivir vidas transformadas. Vidas que den testimonio a otros de que tu palabra es verdad, Señor, y que tú transformas almas, corazones, Señor. Que no tengamos en poco, Señor, todas las veces que tu Espíritu habla a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, Señor, sino que abracemos esa verdad y así, Señor, rendidos delante de ti, podamos venir y estar a cuentas y pedirte que seas tú, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas. Por favor, queremos que tu palabra sea cumplida, Señor, y que seamos luz en esta tierra, sal en este mundo, Señor. Y que aguardando tu regreso podamos vivir así, Señor. Vidas que testifiquen a los demás que tú eres el Dios único y verdadero, el todopoderoso y soberano Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Y esta mañana damos gracias y pedimos, Señor, que sea también un año de muchas bendiciones en ti, Señor. Que realmente no busquemos lo que este mundo busca, sino que busquemos tener tesoros allá arriba en los cielos, Señor. Que esa sea nuestra manera de conducirnos, de vivir. Y que siempre, Señor, tengamos presente en nuestra mente y corazón que tú eres nuestro Dios, que nos ama, Señor, y que en respuesta a ese amor nos rendimos delante de ti en amor, Señor. Gracias damos juntos esta mañana, Padre, y en tu nombre es que oramos, Jesús. Amén.